Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca desde Washington. No olviden ustedes que este programa lo pueden encontrar completo al final en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer término, el analista venezolano Pedro Burelli. Bienvenido, Pedro, a esta mesa como siempre. Muchas. Rafael Matus, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, bienvenido también. Juan Carlos. Y Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, uno de los centros de pensamiento más prestigiosos de esta ciudad y más conocido, bienvenido también. Buenos días. El primer asunto, Pedro, tiene que ver con un país que usted conoce mucho, que es Colombia. El presidente Juan Manuel Santos anunció ayer el inicio formal, ya había habido conversaciones exploratorias, de un proceso de paz con el segundo grupo guerrillero del país, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. El primer grupo son las FARC, con el cual Santos está dialogando en La Habana desde hace más de 3 años. El ELN fue fundado en los años 60, tiene aproximadamente 2.000 integrantes. No se conoce que haya verdaderamente una unidad de mando, parece que está muy fraccionada. Santos dijo que las conversaciones se van a llevar a cabo inicialmente en territorio ecuatoriano, pero que habrá algunas mesas itinerantes, reuniones itinerantes en distintos países, como por ejemplo Venezuela, donde entre otras cosas se hizo ayer formalmente el anuncio. Dijo Santos que aquí no se va a negociar ni el sistema político colombiano, ni el sistema económico, ni la doctrina militar, que serán unas conversaciones para ver cómo se le pone fin al conflicto con el ELN. ¿Usted cree que esta es la decisión adecuada, la que está tomando Santos con respecto al ELN, o le parece que ha debido esperar más o ha debido hacerlo antes? Yo creo que yo no conozco a nadie sensato que esté en contra de buscar la paz en Colombia. Creo que la guerra no le sirve a nadie, la paz es una bandera fácil de cargar y yo creo que la gente está en eso. Como dicen, el demonio aquí está en los detalles. Y obviamente no puedes hacer la paz con la FARC y no la paz con el ELN porque se te va a enredar absolutamente todo, por lo cual yo diría que se tendría que haber hecho antes, es decir, tendría que haber sido algo mucho más apareado. La razón que se está haciendo después es un reconocimiento de lo difícil que es lidiar con el ELN, y uno de los problemas fundamentales es que el ELN tiene, en un país como Venezuela, básicamente la vida hecha. No tiene gran urgencia, no tiene necesidad, no tiene una premura, como tú dices, no tiene un mando, es una organización criminalizada, con una cuestión política que no avanza y ni va a avanzar, con una serie de unos posicionamientos que es difícil de imaginar los que se van a encajar. Y yo creo que el momento de este anuncio tiene más que ver con el momento del hecho que no se firmó el acuerdo con la FARC que con lo que hay que hacer con el ELN. Entonces, aquí se puede estar complicando lo deseable para Colombia y la manipulación permanente mediática del presidente y del gobierno, que es lo que le está haciendo perder muchísima credibilidad. El problema es que estos procesos, avanzando como van avanzando, con la gente queriendo la paz, pero no creyendo en el gobierno, no creyendo en los detalles del proceso, va a terminar frustrando a todo el mundo. Mi duda es que el gobierno sigue sin darse cuenta que si no tiene un apoyo mayoritario, no al concepto genérico de paz, sino al concepto, a las reglas específicas que se están negociando, no va a llegar a ningún lado. Entonces, ese nivel de tratar de llevar al país arriado hacia algo donde la mayoría de la gente parece no querer ir, eso es lo que me parece peligroso. Agregarle ahora esta negociación en el que dicen, vamos a negociar, pero ellos tienen que dejar los secuestros. Bueno, no anuncies esto hasta que ellos no anuncien que dejaron los secuestros. ¿Sí? ¿Por qué dice, vamos a negociar siempre y cuando ellos dejen los secuestros? Es decir, hay un tema en que 2.000 personas parecen estar zarandeando, manejando las iniciativas de los tiempos del gobierno, que es donde se delata el gobierno tratando de crear imagen de que algo le está funcionando todavía. Es verdad que el gobierno de Santos no tiene mucha popularidad. La última encuesta de la firma Janhas le daba a Santos una aprobación del 13% únicamente. Recientemente una encuesta muy grande de RCN Radio, RCN Televisión, la FM de RCN y la revista Semana también le daba a Santos una popularidad que rondaba el 20%, que sigue siendo muy baja. Pero no puede esto cambiar, no es demasiado voluble la opinión pública como en todas partes, de manera que si se ve algún paso positivo, la gente cambia. Santos ha invertido muchísimo capital político, por no decir quizá todo su capital político, en el proceso de paz en Colombia, que además se sigue con muchísimo interés fuera de Colombia, ¿no? Ayer la canciller argentina Susana Malcorra decía que el proceso de paz, el éxito del proceso de paz
es importante no solamente para los colombianos y para Colombia, sino para toda América Latina, porque pondría fin al último conflicto armado en la región en un momento en el cual el vínculo con Estados Unidos ha sido relanzado por Obama después de su histórica gira. Como decía Pedro, ¿no? Digo, claramente el proceso de paz tiene varios obstáculos, tiene varias trabas, ha perdido credibilidad por los cambios en las fechas límites, las postergaciones, las demoras, y además enfrenta el enorme desafío de no solamente lograr la paz, sino también lograr la paz dentro de un respeto global a los derechos humanos en Colombia, a las víctimas, y a un proceso que también se ha visto en otras partes de América Latina, ¿no? Cuando ha habido tanta violencia armada, hay todo un proceso de reconciliación que suele seguir a estos procesos políticos, que no es difícil, ¿no? Y Santos, yo creo que se enfrenta a esta presión de tener que responder en medio de una pérdida de popularidad, a sabiendas de que quizá el éxito pueda revertir esa imagen que tiene ante el pueblo colombiano. Juan Carlos Hidalgo. Sí, a mí me llaman la atención varias cosas. Uno es el momento del anuncio. El anuncio se hace ayer, cuando sale esa encuesta en donde sale el presidente de Santos con nivel de aprobación más bajo de cualquier presidente en la historia de Colombia, 13%, y días antes de que haya una gran marcha convocada en Colombia, en Bogotá, por parte de elementos de la sociedad civil, ligados al uribismo, sí, en contra de lo negociado hasta ahora en el proceso de paz de las FARC. O sea, parece que fue un momento político más, porque se denota eso por el hecho de que hacen el anuncio, vamos a lanzar las conversaciones con el ELN, pero al mismo tiempo dice, pero no vamos a empezarlas hasta que el ELN libere a todos los secuestrados. Bueno, entonces todavía no están dadas las condiciones para que se empiece a dar la negociación. Claramente fue un anuncio político, un timing político. Lo otro que me llama la atención, es lógico al final de cuentas, es que el presidente Santos dice que no va a haber un proceso de justicia transicional diferente para el ELN que el que se ha negociado con las FARC. En teoría eso es lógico, o sea, no se le va a dar ningún tipo de beneficios diferentes o castigos diferentes al ELN de los que se ha negociado con las FARC. El problema es que ese proceso de justicia transicional que se ha negociado es muy polémico por los altos niveles de impunidad que le está otorgando a los líderes de la guerrilla, de la FARC, y que eventualmente se trasladaría también a los líderes del ELN, que básicamente les permite no servir ningún tipo de sentencia punible por los crímenes que han cometido. Y lo tercero que me llama la atención es también la logística de estas posibles negociaciones con el ELN. Dice que se van a llevar a cabo principalmente en Ecuador, pero también en Venezuela, Chile, Cuba y Brasil. Sí, sí. Ha sido ya con las FARC, ha sido toda una pesadilla la logística de negociar y llevar a líderes de las FARC a Cuba. Bueno, ¿cómo va a ser si incorporamos a 4 países más en una negociación, verdad? Así que son cosas que me llaman la atención de este anuncio. Claramente comparto lo que dice Pedro. Nadie está opuesto a la idea de un país en paz y principalmente un país que se ha desangrado de la manera en que se ha desangrado Colombia. Sin embargo, el diablo está en los detalles. Cambio de asunto, Rafael, una noticia de Argentina importantísima porque el Senado argentino, por 54 votos a favor y 16 en contra, en cierto modo dio la autorización al gobierno para que llegue a un arreglo con los llamados fondos buitre. Esto es un tema bastante complejo de explicar, pero vamos a tratar de hacerlo de la manera más sencilla. A finales del año 2000, en el año 2001, hubo una crisis económica en Argentina. En una semana hubo 5 presidentes. Uno de esos 5 presidentes, Adolfo Rodríguez, declaró la suspensión de pagos de la Argentina, o lo que se llama en inglés el default. Había una deuda de 82.000 millones de dólares. Luego vinieron una serie de arreglos con los acreedores, e incluso se les redujo el capital. A muchos de ellos les dijeron les podemos pagar, pero les podemos pagar una suma sustancialmente inferior. ¿Qué ocurrió? Un 7% de los acreedores, alrededor de un 7% de los acreedores, eran lo que se llama fondos buitre. Habían comprado bonos argentinos para cobrarle a la Argentina el 100% de lo que debía. Finalmente ellos demandaron al gobierno argentino y en el año 2014 en Nueva York el juez Tomás Griesa condenó a la Argentina y dijo si ustedes no le pagan el 100% a estos llamados fondos buitre, no pueden continuar haciendo los pagos
a los que ya se comprometieron con más del 90 y 92% de los acreedores. Es decir, y en ese momento entró Argentina nuevamente, o estaba Argentina en un default, en una suspensión de pagos, y no tenía acceso al mercado financiero internacional justamente por esta decisión del juez Griesa. ¿Qué ocurrió? Ahora Argentina decidió que sí les va a pagar a los fondos buitre, y el Senado, como decía inicialmente, aprobó y le dio luz verde al señor Macri. Ahora vendrán otros pasos adicionales. ¿Qué consecuencias tiene esto para la Argentina? Bueno, la primera y principal es que le va a permitir al país reparar el default que se abrió, como vos bien repasabas, a fines de diciembre de 2001, en esa mítica imagen del Congreso argentino aplaudiendo de pie el anuncio del entonces presidente provisional Adolfo Rodríguez Sá, después de casi 15 años, ¿no? Ha sido un default largo, doloroso, muy costoso para el país, muy costoso para la economía de la Argentina. Ha costado años de litigio, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa. Derivó, por ejemplo, en la confiscación y el embargo de la fragata Libertad en Ghana hace un par de años, que fue uno de los casos más recordados porque tuvo muchísima repercusión en la prensa. Con esto, el gobierno de Mauricio Macri ahora se prepara para hacer una brutal emisión de deuda, 12.500 millones de dólares, que va a utilizar para pagarle a, como bien decías, los fondos buitres, liderados por Paul Singer, un magnate de Wall Street con estrechos vínculos con el Partido Republicano. Fue uno de los principales asesores económicos de Mitt Romney en 2012 y estuvo ahora tratando de impulsar la campaña de Marco Rubio. Sí. Él es el dueño y fundador del fondo Elliott Management, que es el líder de la ofensiva judicial contra la Argentina. Aparte, se le va a pagar también a un grupo de bonistas minoristas que han quedado un poco en segundo plano en esta disputa. Son cientos y cientos de bonistas minoristas argentinos, italianos, que se negaron a aceptar las dos primeras ofertas del gobierno en 2005 y en 2010, y se sumaron esta sentencia favorable que logró la causa de Paul Singer. La Argentina con esto deja atrás definitivamente el default, termina de reintegrarse al mundo, y el siguiente paso es aprovechar esa nueva etapa, volver a los mercados de capitales, emitir deuda y utilizar esa deuda para reciclar la infraestructura argentina, el mercado energético, rutas, etc. Pedro Burelli. Bueno, yo creo que esto es neto muy positivo para Argentina. Como dice, se pone fin a un proceso lamentable de utilizar el populismo como herramienta de negociación, pensar de que esto ayuda a un país. Si se hiciera el cálculo real del costo en oportunidades perdidas para Argentina de no haber tenido acceso a los mercados financieros durante todos estos 15 años en los que tuvo un boom que puede haber acompañado con, además, un boom en cierto momento, tuvo un boom que pudiera haberse duplicado y pudiera haberse consolidado, sí, ciertas de esas mejoras de la infraestructura del país, de los servicios del país. Simple y llanamente, esto es una lección que cuando hay un contrato, el contrato es sagrado. Una cosa es que uno trate de llegar a un acuerdo, pero si alguien no llega a un acuerdo, el contrato existe. El concepto hasta de llamar fondos buitres, alguien que lo que hace es simplemente comprar legal y legítimamente un papel que tiene, que es una obligación legítima del otro a pagarlo, el convertir esto en una acción, yo no lo haría. O sea, ese no es mi perfil de inversión. Pero no es un perfil ilegítimo de inversión, no es un perfil ilegal de inversión. Claro. Y simplemente la forma que se politizó en el mercado, lo que los líderes populistas no terminan de entender es que el mercado es una cadena de transmisión de riesgo. Y hay especuladores y hay gente que son muy conservadoras. Pero tú necesitas la transmisión de riesgo a todos, porque para que alguien invierta en cierta cosa tiene que tener un apetito para riesgo, el otro menos, y hay un intercambio de percepciones de riesgo. Aquí el querer tratar de demonizar a unos y a otros y tratar de jugar política, el único que pagó el precio alto fue la Argentina, y cuando uno habla de la Argentina es el pueblo de la Argentina que aplaudía esto sin saber lo que le estaba costando. Bueno, hay una discusión también respecto de, si bien es una inversión legítima lo que hacen los fondos buitres, ¿no? También hay una discusión acerca de si es una inversión ética o si es una inversión que de alguna manera... Pero es que lo que terminó esto es que esto no es un tema sobre ética, esto es un tema legal. Y donde el juez no lo puede revertir. Pero los fondos compraron los bonos
en default. Y lo compraron a precio de default con perfecto, el solo fin de ir a la justicia riesgo, para un obtener el riesgo que se 100%. Pero es un riesgo que ellos tomaron. Podría haber terminado con nada también. Y te digo, los buitres sobrevuelan Caracas ahora. No, pero Están ahí latentes a la espera a ver qué pasa con pero es que eso. lo ha habido en todo el mercado. Yo creo que simplemente hay que verlo. Y yo creo que la estrategia de llevarte por delante la estructura del mercado desde la posición de un país pequeño es también absurdo. Eso está claro. Sí. Tres puntos. Pero 30 segundos. Sí, 3 puntos importantes aquí. El problema con la Argentina en este momento es que el gobierno gasta más allá de sus medios. Hay un déficit fiscal del 7% del Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que ha estado haciendo el gobierno hasta ahora para satisfacer ese déficit? Endeudamiento interno, lo cual presiona las tasas de interés domésticas hacia arriba, y inflación. La inflación alcanzó interanual un 33%, se estima. Entonces, por eso era que era tan importante este acuerdo, para que Argentina el gobierno pudiera salir a endeudarse al exterior, aliviar la presión del endeudamiento interno, tratar de bajar las tasas de interés domésticamente y que esto reactive la economía, que se espera que se entre en recesión, que está en recesión en este momento, y también bajar esa inflación del 33% para así entonces ser más fácil las negociaciones salariales y poder entonces seguir tratar de reencauzar el gasto público hacia niveles más sostenibles. Perfecto. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pedro, en Venezuela, su país, la Asamblea Nacional, que tiene mayoría de la oposición tras las elecciones del pasado 6 de diciembre, aprobó una ley según la cual podrían salir de prisión los llamados presos políticos, que son 78, donde está, por ejemplo, Leopoldo López, un líder opositor, donde está Manuel Rosales, donde está Antonio Ledesma, que es el alcalde metropolitano de Caracas, pero también varios estudiantes que están en prisión. Pero el presidente Nicolás Maduro dice que él no va a sancionar la ley, es decir, que no la va a firmar. Y él tiene derecho a vetarla, y hay un camino además que es enviar esta ley al Tribunal Constitucional para ver si la declara exequible o no, es decir, ajustada a la Constitución o no. Desde el año 2004 muchos magistrados son pertenecientes al chavismo, fueron nombrados por el chavismo, con lo cual se sobreentiende que el Tribunal Constitucional le va a dar la razón a Nicolás Maduro, el presidente, y no a la Asamblea. ¿Cómo se puede resolver cómo se puede romper este nudo gordiano que se ha generado entre Maduro y el Parlamento, sobre todo cuando a Maduro le queda un periodo que termina en el año 2019? Mira, yo creo que en este mismo programa, después de la elección del 6 de diciembre, yo decía que este era un magnífico resultado para la oposición, que era por encima de sus expectativas, pero era el resultado que menos gobernabilidad le daba a Venezuela. Entonces, por un lado parecía muy bueno, pero por otro lado, obviamente, dejaba engatillado un conflicto de poderes que no era resoluble. Simple y llanamente, no se había capturado la presidencia, el Ejecutivo, sino solamente uno de los poderes. Y al decir uno de esos, la gente decía, pero hay que celebrar porque ganamos, es importante. Yo creo que sí es importante que el mundo sepa dónde está la mayoría del país. Del punto de vista emocional, del punto de vista político, eso es importante. Del punto de vista efectivo, de la gobernabilidad, de la gobernanza, del bienestar del país, este choque entre poderes no se puede resolver ni se va a resolver. Esto va a terminar en una gran calamidad. Esto va llevándonos poco a poco hacia un barranco en el cual, lamentablemente, a mí me daría la impresión de que hay gente dentro del gobierno para la cual el barranco es mucho más atractivo que la negociación. Ellos no ven la negociación como algo donde salen bien, ellos son muy conscientes de los crímenes por los que son buscados, y el barranco les promete, no sé, un rato en el aire, algo así que les parece de medio divertido. Pero definitivamente la posibilidad de que se lleguen a acuerdos, yo creo que son absolutamente nulos. Y mientras más tiempo tardamos, más va creciendo la crisis humanitaria del país. Porque no hay gobierno, no hay capacidad de gobernar. En este choque, lo que está sufriendo es que no hay comida, no hay alimentos, no se están tomando decisiones. Y lo que tú estás viendo es un país en un nivel de desesperación y de hambre que también es peligroso, porque el barranco lo puede generar un pueblo molesto, no un pueblo organizado, no un pueblo liderizado por líderes políticos, sino un pueblo que un día toma los asuntos en sus manos, y ahí veremos qué es lo que ocurre. Ahora, eso es lo que está buscando el gobierno, parecería. Piensa que puede ganar de eso. Yo no he visto ningún gobierno que gane de la violencia que se genera por sus errores. Por lo cual, sigo siendo muy pesimista sobre Venezuela. Esto es otro paso importante, obviamente, que quede ante el mundo, que la amnistía, por cierto, que fue lo que permitió que Chávez y una cantidad de golpistas asesinos participaran en la política, porque recibieron una amnistía del presidente Caldera, ellos ahora lo ataquen
como si fuera el gran crimen en que están dejando sueltos a unos terroristas. En muchos casos la gente no tiene ninguna, hay blogueros, periodistas, hay estudiantes que no han hecho nada, que están involucrados, llevan años ya en la cárcel, y simplemente ellos lo quieren decir que todos esos son terroristas, cuando los que fueron terroristas y los que mataron gente fueron los golpistas del año 92, que están todavía en el poder, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24, último minuto. El diario The Guardian de Londres publica un artículo sobre el restaurante Sea Bears en Ogden, una ciudad de 84,000 habitantes en el estado de Utah, aquí en Estados Unidos, donde los camareros o los meseros llevan una pistola al cinto. El dueño, por ejemplo, tiene una 9 milímetros. Ellos además son partidarios de la segunda enmienda de Estados Unidos que permite la compra y el porte de armas. ¿Le gustaría ir a ese restaurante o le daría miedo? Bueno, yo lo que he oído de ese restaurante es que las propinas son altas y nadie se ha ido sin pagar. No, definitivamente no iría. Prefiero comer lo más lejos posible las armas de fuego. Yo le garantizo, Juan Carlos, que es el restaurante más seguro de todo Estados Unidos. Gracias a los tres. A ustedes los espero mañana en Club de Prensa.